Hoy yo quisiera hablar sobre un tema que se llama que no se repita la historia. Que no se repita la historia. Lo que sucedió entre la transición de un apostolado como el del apóstol Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Muchos de ustedes pues saben que se le llamaba de esa forma, el apóstol de los gentiles. Un hombre que se atrevió a hablar en sus cartas y decir y hablar de su doctrina. Impresionante esto no es fácil que usted pueda hablar, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar y hablar sobre la doctrina de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo se atrevió a decir a su amado Timoteo: sigue mi doctrina. Cuando eso se hace, hermano, es porque un hombre que ha pasado por una cantidad de transiciones ha vivido, no solamente ha leído, se ha preparado, sino que ha vivido el Evangelio. Y una de las cosas que nosotros debemos retomar en este tiempo es vivir el Evangelio. No solamente ser transmisores de un Evangelio, sino ser una vitrina abierta para que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro comportamiento, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo. Eso es clave y es vital. Por eso hoy queremos compartir ese tema llamado que no se repita la historia. Es un tema que nos da una advertencia apostólica de por qué nosotros a veces tenemos que brindar un alto, retomar un tiempo y volver a hacer actos redentivos sobre nuestra cultura, no solamente familiar, sino nuestra cultura de vida diaria, donde nosotros tenemos que tener un corazón abierto para poder estar claro que hay cosas que no nos funcionaron, que por alguna razón venimos de una cultura de fundamentos familiares, culturales, sociales, etcétera, que por alguna razón no nos funcionaron, y a usted le toca ser redentivo. Yo quiero que usted diga conmigo: me toca cambiar la historia. Me toca cambiar. Qué impresionante es esto, hermano. Que usted pueda entender que ha sido escogido para generar un cambio en su historia, en la historia, en lo personal que le toca asistir y atender de parte de Dios. Y yo quisiera, hermano, créame que estuve buscando versículos, pero hay tantos versículos que usa el apóstol Pablo que yo decía, tiene que haber algo contundente que me indique a mí o me facilite en este momento de transmitir lo que el Señor y el Espíritu de Dios quiere decir. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice lo siguiente: cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran lo diferente que enseñaban, ni prestaran atención a fábulas y a genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realidad misma del plan de Dios por la fe. Porque el propósito de lo que te estoy mandando es que el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, habiendo algunos extraviado el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestro de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Mano, cuando usted lee esto, usted se da cuenta y piensa y dice, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: mucha gente en la historia de la iglesia enseñó lo que no era verdad. Yo quiero que usted diga conmigo: wow. Que la gente lo oiga. Wow. Muchos miembros de congregaciones, acuérdense que esta es una carta escrita aquí a la iglesia, nos está diciendo, se desviaron, perdieron el camino.
Comenzaron a llenarse de mucha información, de enorme contenido de valor. Pero al final de todo esto, lo que enseñaron no era lo correcto. Entonces, cuando yo estudiaba esto, hermano, yo me pregunté, ¿en qué parte de la historia nos extraviamos? ¿En qué parte de tu historia, joven, niño, adulto, tercera, cuarta edad, quinta, séptima, que estás presente en este momento, ya sea presencial o por el medio de las redes? ¿En qué parte de tu historia se perdió aquella sustancia, aquella esencia que el Evangelio nos dio a través de la figura de Cristo? Si pudiéramos hacer un podcast, como dicen, y reunir en una mesa a Lucas, a Mateo, a Juan y a Marco, le preguntaríamos a cada uno de ellos cuál sería la sustancia que ustedes definirían para que pudiéramos entender la historia de Dios en nuestra vida. Probablemente si usted le pregunta a Juan, Juan le diría: yo vi el Verbo, porque el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y seguramente Juan comenzará a hablar de lo que era el principio de la palabra y el concepto de lo que significa la palabra viva a través de Cristo. Eso sería magno, esa explicación que da Juan, y usted lo puede ver al principio de su libro. Si usted le pregunta, por ejemplo, a Marcos: Marco, ¿cómo tú verías todo aquello que se ha fusionado en la historia de Cristo a través de la iglesia? Seguramente Marco diría: wow, a mí lo que me ministró de toda esa historia fue como Juan pudo entender todo ese proceso que a él le correspondía como ese profeta inicial que aperturó entre los hombres y pudo reconocer esa grandeza de Cristo en la tierra. Impresionante, hermano, como cada uno de estos hombres. Si usted le pregunta a Lucas, apóstol Lucas, en una mesa y le dice: explíqueme cómo usted vio la sustancia y la esencia de Cristo, seguramente Lucas diría: ¿sabes cuál es el epicentro de todo aquello según lo que ha ministrado mi vida? Y seguramente Lucas diría que Cristo es el centro. Cristo es el orden de todo. Sin el orden usted no puede alcanzar nada. Si usted le pregunta a Lucas: ¿y cómo tuviste ese orden? Él te diría: ese orden significa que nada que no está bajo el orden de Cristo pudiera ser efectivo. Entonces estos hombres tuvieron una visión impresionante de todo aquello que diagramaba lo que iba a ser la historia de la iglesia en estos tiempos. Pero si a usted se le ocurre preguntarle a Mateo, Mateo es conocido, hermano, porque describe de una forma impresionante la natividad de Cristo. Pero si usted le pregunta en esa riqueza de libro que maneja Mateo, pero si tuvieras que decirme de un solo tiempo, de un solo momento, de una sola época, o por ejemplo lo que para ti es la sustancia de Cristo, él te diría: tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir al capítulo 1, cuando Mateo recibe, hermano, por gracia, y dice: todo lo que ustedes conocieron de Cristo fue fundamentado en la historia de familia, de hombres, de una cantidad de generaciones que pudieron entender que cada una de ellas poseía por sí misma una preocupación de llevar el mensaje de Cristo en toda esa estructura. Por eso cuando usted se mete en el libro de Mateo, conseguirá un subtítulo que habla la generación o la genealogía de Cristo. Porque al final de todos esos 21, 22 versículos, ese capítulo dice: pero el nacimiento de Cristo fue así. Pero antes que usted llegue a la cima de esa poderosa revelación, usted va a entender que hubo hombres que muchas veces no fueron escritos o no fueron connotados en la Biblia, pero que tuvieron un papel tan preponderante de poder sostener toda aquella estructura, que Cristo iba a ser parte de la cima.
Cada uno de ustedes que está hoy aquí escuchando, yo le invito a que usted pueda por algunos segundos revisar su historia. ¿Cómo fue la historia de cada uno de ellos? ¿Cuánta cantidad de masa humana está detrás de cada uno de ustedes? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos años? ¿Cuántos ministros de oraciones? ¿Cuántos ministros competentes? ¿Cuánta teología? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas ancianas orando? ¿Cuántas abuelas? ¿Cuántas Loidas? ¿Cuántas Eunice hay detrás de cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para que usted pudiera conocer la historia. Para que usted sea levantado con conciencia. El apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo y le dice, hay que tener un poco de conciencia en todo esto. No es totalmente claro, y yo quiero crear esto como un fundamento. Usted puede ser lleno de un enorme contenido de historia teológica acerca de cómo funciona el cristianismo y acerca de qué papel fundamental tiene Cristo en todo esto, pero si no hay un poco de conciencia, lo que dice el apóstol Pablo, entonces podemos caer en ser el fraude más grande que pueda existir en la humanidad. Podemos querer referenciar a Cristo sin nosotros ser protagonistas de esa vida en Cristo. Y esto es terrible, hermano, cuando nosotros queremos ser expertos sin ser expertos. ¿Usted ha escuchado eso? Ser experto sin ser experto. Estos hombres, hermanos, estos 4 caballos evangelísticos, estos 4 apóstoles iniciales que acabamos de referenciar, estos hombres no solamente fueron expertos por lo que habían oído, estos solamente no fueron expertos por lo que habían visto, estos hombres vivieron el evangelio al lado de Cristo. Ellos pudieron definir en su vida que su vida jamás sería la misma. Yo quiero que usted sepa que cuando usted reconoce a Cristo como Salvador y Señor, no solamente Salvador, sino como Señor en su vida, entonces usted está aperturando a decirle a Cristo, es el momento que cambies mi historia. Entonces, si Dios va a cambiar tu historia, ya no puede ser el mismo. Dile al que está a tu lado, ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Wow, hermano, si usted le pregunta en esa mesa a Lucas cómo definió magistralmente la tautología, de cómo el orden tenía que entrar en nuestra vida, y el orden entra a través de Cristo. Por eso la Biblia dice que el hombre que conoce a Cristo, ese hombre ya no puede pecar. Ese es el término que usa la Biblia, ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo no permite que haya esa fragilidad para que el hombre peque. ¿Por qué? Porque ya existe una gobernabilidad de Cristo sobre la vida de esa familia que ha recibido a Cristo como gobernante. Entonces, hablar de la historia, hermano, es hablar de un concepto que nosotros hoy tenemos que definir claramente. Tú no estás en esta tierra para vivir mejor. Tú no estás en esta tierra para vestirte como tú quieras. No, esas son las cosas y añadiduras que Dios te va a dar a través de muchos procesos y a través de muchas cosas que tú vas a recibir de Dios en la tierra. Pero tú estás en la tierra para que seas un hombre liberador. Tú estás en la tierra para que seas un hombre que puedas impregnar a tu familia y decirles a tu familia: el primer territorio que yo voy a conquistar es mi casa. El primer territorio que yo voy a conquistar son mis hijos. ¿Sabes cuál es el gran valor que tenemos los padres en este tiempo? Tener la garantía que nuestros hijos van a entender la causa propositiva de Cristo y poder entender que nuestra historia va a pasar a otra historia para que usted pueda mantener cada uno de esa poderosa ministración de Cristo en la tierra. Hermano, Cristo no era el resultado de un día. Cristo no era el resultado de un nacimiento en Belén. Cristo no era el resultado nada más de que nació allá en Belén y al día siguiente ya estaba echando fuera demonios y convirtiendo el agua en vino. No, Cristo era el resultado de una cantidad de hombres que pudieron entender que venía algo más, que la profecía
Mesías pasaba a ser una vida caminando sobre la tierra, que era Cristo. Por eso cuando usted le pregunta al mismo Juan, Juan te va a hablar del Mesías, del verbo hecho carne. Ya él había recibido la revelación de que Cristo no solamente era una palabra profética ya en Isaías, sino que en algún momento esa palabra se hacía carne, caminaba en medio nuestro y tomaba gobierno de nuestras vidas. Es impresionante cómo estos hombres vieron la historia. Por eso yo te invito a que tú puedas revisar tu historia. ¿Cómo está la historia en tu casa? Ay, ay, ay. Algunos arrugan la cara y otros dicen, ay, un ay, ay, ay. ¿Cómo está tu historia en la casa? ¿Cuál es la línea que llevan tus hijos? ¿Cuál es la línea que llevan en casa? ¿Cómo podemos hacer nosotros para generar esos magistrales cambios que la palabra nos puede decir? Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de la historia, permítame leer esto. O sea, la historia, mire lo que es la historia. Es la dinámica que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde su origen hasta el momento presente. Entonces, ¿qué es la historia? Algo que va a llegar a nuestra vida como un conocimiento de lo que sucedía antes, pero lo que va a ser parte de lo que puede suceder en su presente. Entonces, ¿qué papel tenemos nosotros como Iglesia de Cristo? Ser redentivo, incluirnos en la historia y todo aquello que por alguna razón ocurrió, pero que ahora en este tiempo debe ser redimido. Entonces usted tiene que tener el valor de decir, esto no va a suceder en mi casa, esto no va a suceder con mis hijos, esto no va a suceder con mis nietos, esto no va a suceder a la asignación que Dios me está diciendo. No voy a permitir que se repita en mi historia lo que el apóstol Pablo, ahorita vamos a aprender cómo él le escribe a Timoteo y le dice, ya va, Timoteo, tengo temor de que se repita en la historia de la iglesia lo que se vivió antes. Entonces, hermano, y ahí entramos de lleno al asunto. Dios lo único que quiere es que te aguante, que resistas un poco más, para que la segunda carta que se haga sobre tu vida pueda manejar toda la historia libre de Cristo sobre la tierra. Mire cómo le escribe el apóstol Pablo, hermano, y esto lo tuve que buscar en la Biblia física, porque cuando lo veía en esta versión de Biblia, hermano, me impresionó. Cuando el apóstol Pablo en la salutación le dice, Pablo, un apóstol de Jesús, el Mesías por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Jesús el Mesías, a Timoteo, amado hijo de la gracia y la misericordia. Hermano, para tú llamarle a alguien hijo de la gracia y la misericordia, es porque pasaste por un proceso. Esto no era un nombre que llegaste, no, pasaste por un proceso. Pudiste entender que en tu corta edad fuiste transmutado a otro tipo de materia en Cristo. Por eso la segunda carta, usted puede ver que hablan de la falsa doctrina. ¿Cómo tú le hablas a un muchacho de apenas 20 años sobre la falsa doctrina? Porque el contenido que tenía Timoteo era un contenido de fundamento tan poderoso que estaba construyendo la próxima generación donde el evangelio iba a tener fuerza. Y yo te voy a decir algo, esa es tu generación. Amén. Entonces cuando tú vayas al cielo, yo sé que tú eres un hombre que agradece a Cristo, pero cuando veas a Timoteo, sal corriendo y tómate un selfie. ¿Sabe por qué? Por lo que tú eres en Cristo se debe a que un muchacho de 20 años pudo entender el contenido apostólico que estaba siendo llevado a su vida por la historia en que se estaba construyendo. Y mire la palabra que usa el apóstol Pablo, y ahí quiero pararme un poco. Versículo 12. Por causa de la cual también, versículo 12 del capítulo 1 de segunda carta de Timoteo. Ya vamos en bajada. Por causa de la cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. He sido persuadido. ¿Usted sabe lo que significa persuadido? Que Dios se me introdujo en su carácter y dijo, hay algo mejor. Señor, pero sabe, yo antes, cuando era cristiano, iba a la iglesia, mire, ahí me iba bien. Usted no ha escuchado eso en los cristianos.
Mira, yo después que conocí a Cristo, ahora todo como que se me cerró. No, ven acá, tú no entendiste. Es que tú has sido persuadido por la presencia de Cristo. Tú has sido llevado a otro misterio. Tú has sido llevado a otra plataforma. El que es poderoso para guardar, dice el apóstol, mi depósito hasta aquel día. ¿Sabe qué quiere cuidar Dios de tu vida? El depósito de historia que ha sido cedida a tu vida. Impresionante esto. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, yo he pasado mucho tiempo contigo, brother. Sabes, yo te he hablado, yo te he escrito cartas, yo he estado pendiente de ti. Llega un momento que el apóstol Pablo le dice, mira, cuando estaba en Macedonia, yo lloraba cuando sabía de ti, apóstol. Mira, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mis lágrimas caían cuando sabía de ti, de tu familia. Yo quiero preguntarte algo, ¿qué estaba sucediendo en la vida de Timoteo que arrancaron lágrimas en la vida del apóstol Pablo? Impresionante esto, hermano. Nosotros no podemos ser tan teológicos para tratar de entender esto. Tenemos que ser humanos con una mentalidad persuasiva a través del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que entender que va a llegar un momento en que tú tienes que cantar, en que tienes que llorar, en que tienes que pegar un grito, como decía Maffer. Va a llegar un momento en que tú tienes que transmitir con evidencia de que Cristo te gobierna. Amén. Esto es impresionante, hermano. ¿Desde cuánto tú no lloras delante de la presencia de Dios? No, lo que pasa es que yo ahora soy un apóstol, tú sabes. Tengo que mantener una línea. O sea, a mí nada me pasa. A mí nada me pasa. Tú tienes que entender que hay una iglesia que tiene que ver mi imagen fuerte. Y no, hermano, tu iglesia tiene que entender que un día te da ganas de llorar. Tu iglesia tiene que entender que un día estás pelando, como dicen en Venezuela, no tienes finanzas. Tu iglesia tiene que entender que un día, pero ¿sabes cuál es la enorme diferencia? Que tienes un Cristo gobernante, que tú le estás diciendo, mira, aunque pases por las aguas, aunque pases por la miseria, aunque pases por la enfermedad, yo con todo esto me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el Dios de mi esperanza, el Dios de mi fe. Estos eran hombres, hermanos, que su historia no iba a ser corrompida por nexos externos que pasaran. Por eso yo quiero que tú te lleves a tu casa algo hoy, lo que estás viviendo, y tú lo puedes ver como un fracaso, es solo la historia de Dios en tu vida. Esto es impresionante, hermano. El apóstol Pablo le dice, mira, ¿sabes qué estoy cuidando yo de ti, Timoteo? El depósito. El depósito, brother. Eso me ha costado años. Eso me ha costado vida. Retén el modelo, le dice él, retén el modelo, versículo 3. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, retén el modelo. Retén el modelo. ¡Wow! Cuando tus hijos crezcan, hermano, y ya puedan entenderte, agárralo, siéntalo y dile, sabe, retén el modelo. Amén. Amén. Nosotros como ministerio tenemos que enseñar en nuestro sistema educativo de que hay un modelo en Cristo. Retén el modelo, le dice el apóstol a Timoteo, de las sanas palabras, los que oíste de mí. Ahí todo, hermano, se perdió sobre riesgo. ¿Por qué no se perdió sobre riesgo? Porque el apóstol Pablo le dice, mira, lo que oíste de mí, acuérdate, Timoteo, va a llegar un momento que vas a tener duda. Pero lo que oíste de mí, como la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías, retén ese modelo. Versículo 13, hermano, retén ese modelo. Y después el 14 le da un consejo impresionante cuando le dice, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en ti. Guarda ese depósito. Por eso es que un hombre de Dios y una mujer de reino puede entrar en cualquier escenario. Puede entrar en cualquier escenario, y créeme, por muy corrupto que sea ese escenario, tú serás incorruptible. Amén. ¿Por qué? Porque en ti está el depósito de su gracia. Porque en ti tú manejas la circunstancia de acuerdo a qué? Al modelo de Cristo. Por eso lo que oíste de mí, Timoteo, retén ese depósito, Timoteo. Guarda el buen depósito. Mira lo que después le dice. Ya sabes que
todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hemórgenes. Wow, qué nombre tan complejo. Yo creo que lo pusieron difíciles para que usted no se lo ponga a ningún hijo, ni se le ocurra, porque lo que hablan de estos dos nombres es un mal testimonio. Entonces, hermano, todo esto que yo le estoy comentando es para que usted pueda entender la historia de la iglesia. Puede entender que la iglesia en el nuevo pacto es el resultado de lo que se fundamentó anteriormente. Por eso cuando Dios quería que alguien abriera el Mar Rojo, ¿a quién se buscó? Diga conmigo, a un Moisés. Por eso jamás yo podré señalar a Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo necesitaba, Él estuvo presente. Ay. Cuando Dios necesitaba un mata gigante, ¿a quién se buscó? Entonces en los escenarios de Dios siempre ha habido hombres competentes, mujeres competentes. Por eso el ángel cuando habla con María le dice, mira María, yo sé que de aquí en adelante en la historia de la humanidad todas las mujeres van a usar tu nombre. Usted no había pensado en eso. Si usted va a una iglesia y le pregunta cuántas de las que están aquí se llaman María, el 80% tiene el nombre de María. Ahora, ¿por qué tienen el nombre de María? Porque hubo una María que abrió la historia. Por eso el ángel le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque estás inaugurando en la historia de Dios uno de los nombres más impresionantes, María. Y entonces de ahí en adelante en la historia dijeron, como yo quiero que mi hija se parezca a María, le pongo María. Entonces la historia tiene la capacidad de llevar cualquier cosa a la cima más alta. Y esto tiene que tener, y ahí es donde yo quiero darle la alerta a todos ustedes, de que hay que tener cuidado lo que nosotros transmitimos como iglesia y como hijos de Dios. Porque una cosa es el contenido. Una cosa es lo que usted aprende. Hermano, yo no estoy en contra de que usted estudie. Yo amo estudiar. Esta semana me he deleitado estudiando. Y lo comenté por las redes. Me hizo feliz ver a la iglesia estudiando. Estoy de acuerdo con eso. Estudie, prepárese, conozca de los fundamentos de Dios y su iglesia. Pero cuando tenga que mostrar el contenido como hijo de Dios, que lo que usted muestre sea adecuado a lo que usted estudia. Porque el apóstol Pablo, hermano, usted sabe, si usted me pregunta a mí, y no quiero cambiar la doctrina teológica de las escuelas en cómo se definen las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Esta es una opinión muy personal en cuanto a cómo yo definiría estas dos cartas. ¿Sabe cómo la defino? Como un apóstol Pablo que está enseñando a Timoteo y le está diciendo, mira Timoteo, tú eres un hombre de gran valor de contenido. Desde pequeño te he formado. No solamente el apóstol Pablo hace algo tan tremendo, hermano, y por eso me parece un hombre extraordinario, que lo primero que dice, yo no le doy el premio mayor a mi vida, le doy el premio mayor a tu abuela, a tu abuelita. Cuando yo no estaba en tu vida, estaba tu abuela. Y cuando no estaba tu abuela, estaba tu mamá. Esas dos mujeres extraordinarias comenzaron a formar tu historia. Comenzaron a decirte lo que hacía Dios. Comenzaron a decirle a Timoteo lo que sucedía en el desierto. Comenzaron a contar la historia de Josué, de Caleb, de Moisés. Hermano, todo eso entró en la historia de Timoteo. Comenzaron a hablarle a él de un tal David. Comenzaron a hablarle de un tal Salomón. Comenzaron a llenarlo de historia. No se olvide en qué parte de la historia y la cultura había nacido Timoteo, hermano. Todo lo demás que estaba por debajo de Timoteo era parte de su historia. Si usted le pregunta a Timoteo, ¿dónde aprendiste esto? ¿Sabe cómo se aprendió eso? Por la correcta transmisión del sistema educativo.
¿Cómo usted puede sostener esto? Por la correcta transmisión del sistema educativo. Por eso el apóstol Pablo, cuidado con el contenido, Timoteo. Lo que tú enseñes tiene tres cosas: lo que viste, lo que oíste y lo que aprendiste. Lo que viste, lo que oíste y aprendiste. Esas fueron las tres columnas que usó el apóstol Pablo. No hable de más nada, habla de esto, Timoteo, porque donde tú estés, te voy a cuidar. ¿Sabes por qué? Porque el tremendo poder educativo que tenía este joven, hermano, es para que usted hoy esté sentado. Es para que yo pueda entender todo esto. Y quiero ir culminando esto, hermano. El apóstol Pablo se atreve a mencionar dos nombres. Mira el contenido de 2 Timoteo, se lo digo rapidito, para que usted lo pueda entender, para que yo me pueda explicar mejor. El primer capítulo de 2 Timoteo habla sobre la falsa doctrina, el buen depósito. La segunda habla sobre el buen soldado de Jesús, el Mesías. El segundo capítulo, el obrero aprobado, el obrero aprobado. Pero en el tercer capítulo hace un alto. Por eso en que toda historia, hermano, usted tiene que hacer un alto para que pueda redimir el contenido de lo que está llevando. Y en el tercer capítulo de 2 de Timoteo se abre un libro, hermano, o se abre un subtítulo que la mayoría de nosotros nos da temor entrar cuando se habla los tiempos del fin. ¿Usted sabía que eso lo habla el apóstol Pablo con Timoteo? Usted dice, wow, ¿por qué a un muchacho de 20, 21 años viene el apóstol Pablo y le habla de los tiempos del fin? Porque el apóstol Pablo está haciendo una interrupción en su propio sistema educativo. Hasta ahorita venía doctrina. Cuídate, Timoteo. Pero pareciera, hermano, y tengo que usar esta palabra, pareciera, para respetar el contenido del autor, en este caso el apóstol Pablo, y pareciera que el capítulo 3 se abre porque el apóstol Pablo dice, wow, Timoteo, se me olvidó decirte algo. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está enseñando algo y de repente, ¡ay! Se me olvidó decirte algo. El apóstol Pablo lo detiene y le dice a Timoteo, ¿sabe, Timoteo? Se me olvidó decirte algo. Mira, ya sabes todo esto. Así dice el capítulo 3. Pero en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Usted se puede imaginar la cara de Timoteo. Que usted le esté dando una enseñanza educativa y de repente le dice, se me olvidó decirte algo. Vienen tiempos difíciles. Wow, pero ven acá, Pablo, no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de la doctrina, del depósito, de la iglesia. Y ahora tú me dices a mí, Timoteo, vienen tiempos difíciles. Sí, hermano, yo le voy a decir por qué el apóstol Pablo se detiene, porque hace un alto y le dice, ya va, en nuestra clase, en nuestro discipulado, tengo que incluir el capítulo 3. ¿Sabes por qué? Porque viene un tiempo que te puede paralizar, Timoteo. Viene un tiempo, iglesia, que te puede paralizar. Mujer de Dios ungida. Viene un tiempo que te puede paralizar. Si tú no entiendes la revelación de lo que se introduce en el capítulo 3, hombre de Dios, hay un tiempo que te puede paralizar. Y eso es lo que el apóstol Pablo se da cuenta y le dice, no, ya va, se me olvidó decirte. Vienen tiempos difíciles donde vendrán una característica de hombre que tú nunca has conocido y se van a introducir en la iglesia. Ay. Y mira lo que le dice, los hombres serán egoístas. Hermano, el apóstol Pablo no conocía a un hombre egoísta. Timoteo no conocía a un hombre egoísta. Él no vivió eso. Y viene él y le dice, pero ven acá. Vendrán hombres egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres. Hermano, él siempre fue obediente. Si usted le pregunta a Timoteo, ¿qué es desobedecer a un padre? Él te va a decir, yo no sé. Porque yo fui obediente a mi mamá. Mira, Eunice, por favor. Y Eloida, a mi abuelita, lo que ella decía. Entonces él está inaugurando una cantidad de cosas que el apóstol Timoteo no conocía. Pero vendrán esos momentos, Timoteo. Y si esos momentos tú no los sabes leer, entonces se convertirán en tiempos difíciles.
Mira lo que dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amigos de los placeres más que de Dios. Hermano, ¿usted cree que se está refiriendo a quién? A gente que por algún momento recibió un gran contenido. Por eso no es suficiente con el gran contenido que tú estás recibiendo, pero siempre va a ser suficiente si ese Cristo que te sanó y te salvó, ahora te libera y ahora te gobierna. Ay, ay, ay. Hay muchos que tenemos a Cristo clavado en una cruz y no los queremos bajar de ahí. Y desde hace tiempo te tengo una buena noticia para vos. Se hará evidente su insensatez, como también la fue de aquello. Hermano, ¿cómo el apóstol Pablo no habla de tiempos peligrosos? ¿Cómo el apóstol Pablo no va a decir, vienen tiempos peligrosos? Hombre de Dios que estás viviendo en esta nación, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos filosóficos, tiempo de fábula. No, pastora, pero es que yo en mi casa, mire, yo levanto mis manos y hablo en hombres y mujeres de Dios que puedan sostener tu historia. Oraos los unos por los otros, hermano. Tú tienes que, mire, nosotros solos no podemos. Dios ha asignado a nuestra vida grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Usted sabe las veces que uno flaqueaba, pero era sostenido por la oración de una anciana o de un viejito, ese que tú no saludabas en la iglesia porque ya estaba viejito. Ese te sostenía en secreto, en oración, cuando tú estabas casi con un pie en el mundo. Esa mujer sostenía las rodillas. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía que su historia era sostener hombres y mujeres que en este tiempo iban a sostener la historia de esta nación. Por eso puede ocurrir lo que puede ocurrir en esta nación, pero ¿sabe algo? De todas te librará Dios. De todas te librará Dios. ¿Por qué? Porque el Cristo que hay en ti es un Cristo que ejerce gobierno y dominio sobre toda situación. ¿Qué le pido, Dios? ¿Qué le pido yo en esta hora? Que Dios te ayude a sostener la historia que te toca vivir. Así que ten paciencia. Oye, pastor, pero es que yo le predico a mi esposa y mi esposa no termina de entender. Ten paciencia, brother. Sigue amando a esa mujer, sigue orando por esa mujer, sigue orando por tu esposo. Oye, es que mi hijo ya llegó a 20 años y no quiere saber nada de Dios. No lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. Sobre él hay una palabra, sobre él hay un pacto, sobre él hay una generación que estuvo apegada a Dios. Entonces, hermano, que no se repita tu historia. Que no se repita eso de que hubo hombres que se introdujeron y destruyeron lo que se estaba construyendo. Yo termino ahora sí diciéndote esto. Cuando Dios llama a Noé, crea un principio brutal, como decimos en Puerto Rico, o como aprendí en Puerto Rico cuando usaban la palabra brutal. Dice que Dios agarra a Noé y le dice: mira, Noé, voy a construir algo que no existe. Ahí lo lleva a la fe. Y él no sabía lo que era la fe. Y ahí comienza Dios a darle revelaciones a la vida de Noé y le dice: voy a construir algo que no existe. Voy a construir algo a través de ti, que tengo que crearlo en este momento y después destruir los planos. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que Dios hizo los planos del arca, se lo da a él y después dice: después que lo construya, destruye todo esto. Aquí no puede haber evidencia. Por eso hasta el día de hoy nadie ha conseguido esos planos. ¿Sabe por qué? Porque aunque están escritos, el único que tenía la revelación para poder entenderlo era Noé. Ahora, ¿qué se estaba construyendo ahí tan delicado que el mismo Dios le estaba diciendo: mira, Noé, ¿sabe quién va a construir esto? El depósito que hay en tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Sabe por qué nosotros estamos vivos sobre la tierra? Porque ellos fueron depósito de Dios, aunque estaban viviendo en el antiguo pacto. Impresionante esto, hermano. Entonces, iglesia de Dios, recibe esta palabra. Vamos a prepararnos, pero a prepararnos para preparar generaciones. Amén.